Bueno, ya coja, no hay que pagar. Pida. Manam kang manso mana ya koten ni mai pibida. Ya ko pagas kan pibida, animal pa, runapa, planta chacunapa, hasta pastupakpas. En el Perú, un grupo de comuneros ayacuchanos ha conseguido algo imposible: crear lagunas a más de 4.000 metros de altura en lugares donde antes hubo tan solo tierra árida. Ellos no utilizan tractores ni cemento, ni realizan complicados cálculos de ingeniería. Utilizan plantas sagradas, rituales de agradecimiento y conocimientos andinos que traspasaron varias generaciones. Así, han descubierto la fórmula para contrarrestar el cambio climático. En el centro del Perú se encuentra la región de Ayacucho. El fervor religioso y la alegría de sus pobladores hoy contrastan dramáticamente con el escenario que vivió esta región en la década de los 80 y los inicios de los 90. En esa época, Ayacucho fue abatido por el sangriento movimiento terrorista Sendero Luminoso. Este proceso violento consistió en la destrucción de nuestras relaciones, en primer lugar en el núcleo de la familia, porque Sendero Luminoso se atribuye de que la cultura local es un obstáculo para sus propósitos de sendero. Porque una cultura basada en mucho afecto, en esta relación muy filial con la naturaleza y el hombre, pues cualquier propuesta violentista no pega, porque de por medio está el amor a todo, ¿no? Está a las plantas, a los animales, a los semejantes, entre hombre mismo. Entonces, en primer lugar, la estrategia era romper ese apego hacia los demás, hacia la naturaleza, ¿no? Porque mientras haya ese apego fuerte, no prende la revolución. Sendero Luminoso no solo atacó la cultura en los Andes del Perú. En las zonas rurales de Ayacucho, la mayoría de pobladores tuvo que abandonar sus chacras. De este modo, cientos de variedades de semillas se perdieron y miles de hectáreas se convirtieron en pasto seco. O sea, punta cara, o sea que libre pampa como ichadero inam cara, o sea que man imap sancha cara haracho, ne que satchakun hawa sanchip cara hacho. Punta manta güey, naigo no. Kai sitio puro chuc pampa no. Bueno. Kai cara antes, bueno, cinco pampa cara lío mana cara, chaki pampa cara mana cara, verde chu cara no. Kai punta mancha en cara. Ube cara con alma no me con una tariko kai pasto cacho. Ante este panorama, a inicios de los años 90, la organización campesina ABA empezó a trabajar en Ayacucho, en una localidad llamada Unión Potrero, ubicada a 4.000 metros sobre el nivel del mar. Años después, en 1998, recibieron el apoyo de Welthungerhilfe, que colaboró en la construcción de viviendas para los comuneros y proporcionó un intenso trabajo vinculado a la producción de cercos y plantaciones de especies forestales. Bueno, el trabajo con ABA inicia hace casi 15 años, inicialmente en procesos que apoyaron de que la gente volviera al campo, pero no en forma de asentamientos humanos creados en grupos como lo ha hecho, por ejemplo, el Estado peruano, sino hemos preguntado a las personas cómo es que quieren vivir, cómo quieren que sea su casa. Y ellos diseñaron su propia vivienda. Nosotros apoyamos con los materiales que no estaban disponibles localmente y hemos hecho más de 300 casas en los valles, y estas casas han costado alrededor de 9.000 soles, más el trabajo de la gente. Las casas construidas por Welthungerhilfe fueron una ayuda invalorable para los pobladores de Unión Potrero. El siguiente paso fue unir esfuerzos para hacer frente a un problema común: las consecuencias del cambio climático. Pero las señas más patentes que vemos nosotros en nuestro ámbito es esta aparición de plantas propias de la zona baja en parte alta. O sea, plantas de los 2.700 metros sobre nivel del mar en 3.800.
Entonces, esas son las señas del cambio climático, pero los efectos es esa alteración de las precipitaciones, de la frecuencia, pero también de la cantidad de las precipitaciones. Antes la lluvia era suavecita, pero profundo, ¿no? Intenso, digamos. Entonces, ese tipo de lluvia no causaba erosión alguna, por ejemplo, en las partes altas, o sea, favorecía la infiltración. Ahora, en la palabra de los quispillactinos, la lluvia es loco. Llueve torrencialmente y arrasa con todo. Y ya no es desde noviembre, sino ya vemos desde enero. Enero, febrero, marzo y mayo casi ya no hay. Entonces se ha cortado de 5, de 6 meses de época de lluvia a 3 meses de lluvia, ¿no? La escasez del agua trajo consecuencias devastadoras en la agricultura, en la ganadería y por consiguiente en la alimentación de los pobladores. A partir de esa experiencia o esa situación es lo que empezamos a reflexionar. Entonces, antes, ¿cómo vivíamos? ¿Qué había aquí si ya no tenemos agua? Porque los más antiguos decían, no teníamos agua siempre. Entonces, ¿qué pasó con el agua que se está secando? Esa pregunta nos lleva a rebuscar prácticas en nuestra propia comunidad, con los más ancianos, podríamos decir. ¿Qué había antes más o menos similar para solucionar situaciones como esta? Así, redescubrieron el uso de una planta conocida como la putaja y de una técnica ancestral en los Andes, la siembra y cosecha del agua. Gracias a esta técnica, los comuneros de estas localidades han conseguido lo que ningún ingeniero imaginó: crear 64 lagunas en zonas en donde nunca hubo agua. La asombrosa creación de estas lagunas tiene dos explicaciones, una de carácter técnico y otra ligada a la cosmovisión andina. Ambas están compenetradas y es imposible entender una sin conocer la otra. La explicación indica que el primer paso es la siembra del agua. Para ello es necesario encontrar una hondonada, un vaso natural. En este depósito geográfico se almacenará el agua de las lluvias durante un periodo de 5 o 6 años. Para que el agua no se pierda, los comuneros construyen diques de varios metros de altura hechos con piedra y arcilla, nunca con cemento. Porque la arcilla tiene la propiedad de ceder, no es como el concreto, no es como el concreto, ¿no? Ese material resiste hasta el momento en que pierde la fuerza y se rompe ese dique, mientras la arcilla ya también se va amoldando, tiene esa característica, se amolda, se va tomando ese molde, esa forma del agua. Esa propiedad tiene esto, ¿no? Por eso son diques de piedra y núcleos de arcilla. Incluso han puesto ceniza, lo que se usa en la cocina, ¿no? De esta forma, el agua queda emposada año tras año. El objetivo de este procedimiento es alimentar la napa freática, es decir, las aguas subterráneas. Después de 5 o 6 años aproximadamente, los comuneros inician el proceso de cosecha de agua. Para ello, siembran plantas putajas en las zonas inferiores al vaso natural que almacena el agua de lluvia. Estas plantas cumplen la función de atraer el agua a su entorno y permiten la creación de bofedales y puquiales. Estos últimos son conocidos como ojos de agua. En el primer año, las putajas generan un caudal de 0.5 litros de agua por segundo. Cada año aumenta hasta llegar al 1,5 litros de agua por segundo. Los ojos de agua son las compuertas del agua cosechada. Desde estos puntos, el agua ya puede ser canalizada y llevada a parcelas comunales o a reservorios. En Unión Potrero y otras localidades de Ayacucho, la siembra y cosecha del agua es una técnica rescatada de la memoria ancestral y que hoy se enseña en las escuelas primarias. Lo más importante en este proceso de enseñanza es que los niños entienden la cosmovisión andina y cada uno de los elementos que la componen. Los rituales forman parte esencial en la cosmovisión de los Andes. El maestro de la comunidad es quien dirige la ceremonia. En ella se usan hojas de coca, aguardiente y ofrendas para los sapos, las montañas sagradas. Significan
vida hukninchik, kallpanchakninchik. Entonces mana chay yaku kaptinqa manam kanchu vida nimaypi. Chayta mana entendinchu quakin ninkuqa hasta profesionalkunapas. Yaku runahina, pero pay desde ñawpaqmanta pacha kaynalla hamun vida rik yakuwan. Entonces ñuqayqa qhawaniku como una persona runata hina qhawaniku waqaychaqmi. Y chaynapim ritual controlaniku ofrendata apakuniku Pachamamaman. El ritual termina cuando la ofrenda es empedrada en las faldas de la montaña. Para la visión occidental, el agua es un recurso que hay que aprovechar. En la cosmovisión andina, el agua es una persona que piensa y siente como uno de ellos. Técnicamente lo que hace la ciencia no es sembrar, sino cosechar, es utilizar nada más. Nunca se preocupa de la conservación del agua. Entonces eso tiene que ver el concepto siembra y cosecha. En realidad, para nosotros desde nuestra cultura se trata de la crianza del agua, porque el agua viene a ser una persona. En la cosmovisión andina el centro está en que todo es vivo, todo es persona y todos tienen sentimientos, ¿no? Nosotros decimos que el agua escucha lo que estás cantando, le contagias el ánimo que tienes, el agua te quiere, el agua se ha cansado de ti y se va también, o se ofiende porque es persona, ¿no? Claro, en la concepción occidental, moderna también hay que decir eso, hay que diferenciarlo, todo es físico, es mecánico, ¿no? Las cosas se dan porque hay procesos mecánicos, ¿no? Mientras en el otro la vida se regenera porque hay cariño. Los beneficios de este proyecto son muchos, pero sin duda el más importante es haber logrado la seguridad alimentaria para cientos de comunidades en esta región del Perú. Hoy los niños de localidades como Unión Potrero comen mejor en cantidad y en calidad. La productividad agrícola se ha multiplicado en este tiempo, la humedad de suelo se ha recuperado en comparación con otras cuencas en la región. La gente está empoderada, los ancianos, las viudas y los huérfanos están atendidos por la comunidad. Hay becas que da la comunidad por sus ingresos para que los jóvenes vayan a estudiar para después volver y aplicar sus conocimientos. Hay más diversidad agrícola y sobre todo un mayor nivel de alimentación, tanto en los adultos como en los niños. La actividad económica igualmente se ve favorecida, ¿no? Hay mayor procreación de especies animales, ¿no? Porque hay agua, hay en consecuencia vegetación, hay comida para los animales, se dan también apertura de terrenos de cultivo, mayor amplitud, ¿no? De áreas de cultivo y por lo tanto también hay una generación de otras especies, ¿no? De vegetación y todo eso pues en su conjunto, ¿no? Hacen todo un pequeño universo, ¿no? Que favorece, ¿no? A la preservación del medio ambiente y por lo tanto el efecto de mitigar los efectos negativos, ¿no? De la contaminación, el cambio climático. Porque estamos hablando de algo de 7 comunidades. Estas aguas atienden a 7 comunidades y en población estamos hablando prácticamente de unos 4.000 pobladores. Entonces la calidad de vida de estos pobladores ha mejorado de lo de antes. Y ustedes saben, cuando se mejoran las condiciones de agricultura, mejora la condición alimenticia. Entonces esto también disminuye, ¿no? La extrema pobreza. Kunang hanya kaniku circula con parcela oraman en yakuchay concha orejaniku pastuta pastos asociados nisqampaña kunang mantiriniku yakuy kaptin chay ñatari niku achkataña lichita kisuta chay wawayku alimenta. Ya no sica pasto también casi antes acá no hay pasto mes de agosto, meses